Hay un hombre dentro del cártel Jalisco Nueva Generación al que nadie le conoce la cara. No hay fotografías confirmadas de él en ninguna base de datos pública. No existe un solo video verificado donde aparezca hablando. No usa teléfono celular, solo se comunica a través de intermediarios. Tiene un círculo de seguridad de hasta 50 personas armadas, seleccionadas por su experiencia en combate con exmilitares mexicanos, exmarinos y exguerrilleros colombianos y guatemaltecos en sus filas. Opera campamentos de entrenamiento donde, según testimonios ante la Fiscalía General de la República, el 80% de los reclutas no sobrevive al proceso. Y según fuentes internas del propio CJNG, fue él quien entregó la ubicación de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, a las autoridades. El hombre que vendió a su propio jefe. El hombre que, paradójicamente, era el heredero designado. Su nombre es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán. Lo conocen como El Sapo o el 090 o, dentro de su círculo más cercano, el Sagrado Hombre. Un apodo que refleja el nivel de veneración o de miedo que genera dentro de su propia organización. Nació el 2 de octubre de 1988 en Michoacán, tiene 37 años y hoy es posiblemente la persona más peligrosa de México. No porque tenga el poder de El Mencho, todavía no lo tiene, sino porque tiene el ejército, tiene la invisibilidad, tiene la voluntad de hacer lo que sea necesario para sobrevivir y tiene una mancha de traición sobre su nombre que, dentro del mundo del narcotráfico, solo puede lavarse con sangre, ya sea la suya o la de todos los que lo señalan. Si estás viendo esto, dale like ahora mismo. Activa el hype si estás desde el celular, justo al lado del botón de like, y suscríbete al canal, porque lo que te voy a contar en los próximos minutos es el perfil más completo que se ha hecho público sobre el hombre que está en el centro de todo lo que viene para el crimen organizado en México. Lo que vas a escuchar viene de carpetas de investigación de la FGR, de testimonios de testigos protegidos, de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de investigaciones periodísticas de Z Tijuana, Infobae, Proceso, Luis Chaparro en pie de nota, y de fuentes internas del CJNG. Esto no es especulación. Es información documentada que, pieza por pieza, dibuja el retrato de un hombre que opera desde las sombras y que ahora está más cerca que nunca de quedarse con todo. Vamos desde el principio, porque para entender quién es el Sapo hoy, primero necesitas entender de dónde viene. Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán es hijo de Gonzalo Mendoza Torres, conocido como Don Gonza, y de Josefina Caridad Gaitán, conocida como Chepita. Una familia michoacana que, según las investigaciones federales, estuvo vinculada al entorno del crimen organizado en Jalisco desde antes de que el CJNG existiera como tal. El Sapo tiene un hermano, Abundio Mendoza Gaitán, alias el Güero Abundio, que fue detenido en 2012. Está casado con Liliana Rosas Camba, quien ha sido señalada por el gobierno de Estados Unidos como presunta lavadora de dinero para el cártel, aunque hasta ahora no enfrenta cargos penales públicos. Es decir, el Sapo no es un sicario que ascendió desde abajo. Es un hombre que creció dentro de una estructura familiar conectada al crimen y que desde muy joven fue incorporado a las redes que después se convertirían en el CJNG. El primer registro público que existe de él en un contexto criminal es del 26 de enero de 2012. Ese día, la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal realizó un operativo en el coto residencial Valle del Rey, sobre el bulevar Jardín Real Oriente, en el fraccionamiento Jardín Real del municipio de Zapopan, Jalisco. Era un operativo dirigido a la estructura logística del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. En esa acción fueron detenidos los padres de El Sapo, Don Gonza y Chepita. Su hermano, el Güero Abundio, también fue capturado. Pero Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán escapó. Tenía 23 años y desde ese día no ha vuelto a ser detenido ni fotografiado por las autoridades. Quiero que te quedes con ese dato. Desde 2012, el Sapo es un fantasma. 13 años operando sin ser capturado.
13 años construyendo una estructura armada, financiera y territorial desde la invisibilidad total. 13 años en los que pasó de ser un operador regional joven y sin poder propio a convertirse en lo que autoridades de México y Estados Unidos describen como un líder implacable con capacidad estratégica superior. Y todo eso sin una sola fotografía confirmada en circulación pública. A partir de 2012, con sus padres detenidos y su hermano preso, el Sapo no se replegó, no se escondió, no huyó del país. Hizo exactamente lo contrario. Se consolidó dentro de la estructura del CJNG con una velocidad que solo se explica por dos factores. Primero, tenía el respaldo de El Mencho, quien según el testigo protegido Pisis, lo consideraba su hombre de máxima confianza y lo había designado como heredero natural. Segundo, tenía una visión que lo diferenciaba de otros mandos del cártel. Entendió que el poder real no está en controlar plazas de venta de droga, sino en controlar a la gente que pelea por esas plazas. El que tiene el ejército tiene el poder, y el Sapo se dedicó metódicamente a construir el ejército más grande y mejor entrenado del narcotráfico mexicano. Entre 2013 y 2015, según investigaciones de Infobae y del semanario Z Tijuana, se le vinculó con la expansión operativa del CJNG y con la creación de células de combate como los Deltas, entrenadas con apoyo directo de exmilitares colombianos. No estamos hablando de pistoleros reclutados en esquinas. Estamos hablando de unidades tácticas formadas por personas con experiencia real en combate, provenientes de las desmovilizadas FARC y de otros grupos armados sudamericanos. La carpeta de investigación de la FGR incluye el testimonio de Pisis, quien declaró haber ingresado al CJNG en 2019 tras su pasado como combatiente en Colombia y que ascendió hasta convertirse en escolta personal de El Sapo, gracias al respaldo de un ex jefe guerrillero conocido como El Amigo. ¿Ves el patrón? El Sapo no recluta campesinos ni jóvenes de barrio, recluta profesionales de la guerra, exmilitares que saben moverse en terreno hostil, exguerrilleros que han peleado en conflictos armados reales. Y los organiza en una estructura vertical con cadena de mando clara, disciplina de hierro y protocolos de comunicación que no dejan rastro digital. Eso explica cómo, en un país donde los líderes del narco caen uno tras otro, el Sapo lleva 13 años sin pisar una celda. Su ascenso territorial fue igualmente metódico. Según reportes de la FGR y del semanario Z, Mendoza Gaitán fue asignado inicialmente como jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco. Desde ahí, expandió su influencia a Michoacán, Nayarit y Baja California. Puerto Vallarta es un punto neurálgico para las operaciones del CJNG, no solo por el turismo, sino por su ubicación costera, que facilita el ingreso de precursores químicos por mar, y por la economía de servicios, que permite el lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios, hoteleros y restauranteros. Controlar Vallarta no es solo controlar una plaza de venta, es controlar una lavandería financiera a escala industrial. Y mientras construía su base de poder territorial y militar, el Sapo hizo algo que nadie más en el CJNG tenía la visión o la crueldad de hacer. Creó un sistema de reclutamiento masivo que funcionaba como una fábrica de sicarios. Un sistema que convertía a jóvenes vulnerables en soldados desechables. Y ese sistema tiene un nombre que ya conoces, pero cuya profundidad todavía no has terminado de entender. ¿Cómo logras eso en la era de los drones, los teléfonos celulares, la vigilancia satelital y la inteligencia artificial? ¿Cómo te mantienes invisible durante 13 años mientras controlas una estructura armada que opera en al menos 4 estados de México? La respuesta, según lo que revelan los expedientes judiciales y los testimonios de testigos protegidos, es una combinación de disciplina extrema, paranoia productiva y una organización interna que funciona con la precisión de una unidad militar. El Sapo no usa teléfono celular, nunca. En un mundo donde hasta los adolescentes son rastreables por su actividad digital, este hombre decidió eliminar cualquier huella electrónica de su existencia.
Solo se comunica a través de intermediarios, cadenas humanas de mensajeros que llevan instrucciones de forma verbal o en notas escritas a mano, sin dejar rastro en ningún sistema de telecomunicaciones. Es el mismo principio que usaba Osama Bin Laden en sus últimos años y que el Chapo Guzmán nunca logró implementar del todo porque su vanidad lo llevó a usar teléfonos satelitales que eventualmente lo delataron. El Sapo aprendió de los errores de otros capos y los corrigió. Su círculo de seguridad es una fortaleza humana. Según la carpeta de investigación de la FGR, su escolta personal y gabinete de seguridad están compuestos por hasta 50 personas armadas, todas seleccionadas mediante un proceso riguroso que evalúa experiencia real en combate, manejo y desarme de armamento diverso, puntería bajo presión y capacidad de reacción táctica. No se trata de pistoleros leales por amistad o por dinero. Son profesionales de la violencia que pasaron filtros diseñados por personas que saben lo que es una guerra real. El entrenamiento de estos escoltas corre a cargo de un guatemalteco conocido como el Chocolate, identificado en las investigaciones como el responsable de la formación militar y la disciplina interna del Grupo de Protección de El Sapo. Hay un nivel de especialización que va más allá de lo que se ve en otras organizaciones criminales. Un operador apodado el meca se encarga exclusivamente del manejo de artefactos explosivos, minas terrestres y drones armados. Eso significa que el Sapo tiene capacidad para realizar operaciones con drones, para sembrar minas en caminos de acceso como método defensivo y para fabricar artefactos explosivos improvisados al estilo de los que usan grupos insurgentes en conflictos armados de otras partes del mundo. Y tiene un equipo de reacción inmediata dedicado exclusivamente a su rescate en caso de ser interceptado por autoridades. Es decir, si algún día el Ejército o la Guardia Nacional logra ubicarlo y monta un operativo para capturarlo, el Sapo tiene un equipo preposicionado cuya única función es liberarlo. Un seguro de vida armado con rifles de asalto y explosivos. Esto no es un grupo de sicarios improvisados que se arma con lo que encuentran. Es una estructura paramilitar profesional que opera bajo protocolos que recuerdan más a una insurgencia armada que a un cártel de drogas tradicional. Y todo, absolutamente todo, funciona bajo el mando directo y exclusivo de El Sapo, desde la selección de personal hasta la comunicación con otros mandos, desde el entrenamiento hasta el despliegue táctico. Es una organización dentro de la organización, un estado dentro del estado criminal. En un momento te voy a contar cómo este hombre construyó la máquina de reclutamiento más brutal que se ha documentado en el narcotráfico mexicano, la que alimentaba de carne humana a toda esa estructura paramilitar. Pero antes, quédate con este dato que va a reaparecer más adelante y que es central para entender por qué el Sapo habría decidido traicionar a su propio jefe. Fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como OFAC, desde el 17 de mayo de 2019. Eso significa que desde hace casi 7 años, Washington lo tiene identificado con nombre, alias y estructura. Sus bienes están bloqueados a nivel internacional. Y cualquier ciudadano o empresa estadounidense tiene prohibido hacer negocios con él. Su esposa, Liliana Rosas Camba, también ha sido señalada como presunta lavadora de dinero por el mismo Departamento del Tesoro. Y la FGR mantiene desde 2023 un juicio de extinción de dominio contra los bienes de los padres de El Sapo, incluyendo cuentas bancarias de BBVA a nombre de Chepita. Es decir, las autoridades de ambos países llevan años apretando el cerco financiero y legal sobre este hombre y su familia. Y esa presión, según las fuentes internas, fue exactamente lo que lo llevó a tomar la decisión más radical de su vida. Suscríbete y activa la campana, porque ahora viene la parte de esta historia que te va a quitar el sueño y que necesitas conocer para entender por qué el Sapo habría decidido traicionar a su propio jefe. El Rancho Izaguirre. Ese nombre va a quedar grabado en la historia criminal de México como uno de los capítulos más oscuros del narcotráfico contemporáneo, y quizá como el motivo real detrás de la caída de El Mencho. Se trata de un predio ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en la región Valles del estado,
un terreno rural, alejado de centros urbanos, rodeado de vegetación. Desde afuera, nada lo distinguiría de cualquier otro rancho ganadero de la zona. Pero lo que se encontró adentro, cuando las autoridades y colectivos de buscadores de personas desaparecidas accedieron al lugar en marzo de 2025, le dio la vuelta al país y puso a El Sapo directamente en la mira. Cientos de prendas de ropa apiladas, zapatos de distintos tamaños, bolsas personales y restos óseos humanos que aún están en proceso de identificación forense. Los colectivos de buscadores, esas organizaciones de madres y familiares que llevan años rastreando a sus desaparecidos por todo México, fueron quienes primero alertaron sobre el sitio. Y lo que encontraron confirmó lo que se sospechaba desde hacía tiempo. El rancho Izaguirre era uno de los principales centros de reclutamiento forzado y entrenamiento del CJNG. Un lugar donde jóvenes captados con falsas ofertas de empleo eran trasladados, evaluados, entrenados bajo condiciones de violencia extrema y donde quienes no cumplían con los estándares exigidos por los instructores eran ejecutados y sus cuerpos abandonados o enterrados en el mismo terreno. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó explícitamente a Mendoza Gaitán con el rancho. En su comunicado de designación, la OFAC fue directa. Se dice que el rancho estaba dirigido por Mendoza, quien ordenó a los tenientes entrenar a los nuevos reclutas del CJNG y matar a quienes desobedecieran las instrucciones. Mendoza también ha estado involucrado en el asesinato de numerosos agentes de la ley mexicanos. Así, en inglés, ante el mundo entero, Washington señaló con nombre y apellido al responsable del rancho Izaguirre. Las declaraciones de un sobreviviente, identificado como NMGR en la carpeta de investigación de la FGR, fechada el 24 de abril de 2025, revelan cifras que son difíciles de procesar sin sentir un escalofrío. Según su testimonio, de grupos de aproximadamente 50 personas enviadas a entrenar, solo alrededor de 10 lograban graduarse. El resto, el 80%, eran asesinados por los instructores al no cumplir con las pruebas físicas y tácticas impuestas. Piensa en esa cifra un momento. De cada 50 jóvenes que entraban al rancho Izaguirre, 40 no salían vivos. No morían en enfrentamientos con autoridades. No morían en operativos. Morían dentro de un campo controlado por su propia organización, ejecutados por los instructores que se suponía debían entrenarlos. El proceso de captación, según las investigaciones de la FGR y la documentación periodística de Z Tijuana e Infobae, comenzaba habitualmente en la central de autobuses de Guadalajara. Los reclutas, en su mayoría hombres jóvenes de entre 18 y 30 años en situación de vulnerabilidad económica, eran citados bajo el engaño de trabajar como jornaleros, como personal de seguridad privada, como empleados de ranchos ganaderos, ofertas laborales falsas publicadas en redes sociales o transmitidas de boca en boca en comunidades marginadas. La promesa de un sueldo fijo, comida y alojamiento era suficiente para atraer a personas desesperadas por una oportunidad. Una vez que llegaban al punto de encuentro, eran trasladados en vehículos a los campamentos de entrenamiento, conocidos internamente como la escuelita. Ahí comenzaba un régimen de evaluación que incluía manejo de distintos tipos de armamento, ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, marchas forzadas, obediencia absoluta a los instructores y pruebas de resistencia física extrema. Los que no alcanzaban el estándar no eran devueltos a sus casas, no eran expulsados, eran eliminados, y sus pertenencias, ropa, zapatos, bolsas y documentos quedaban apilados en terrenos como el rancho Izaguirre. Esto convierte a El Sapo no solo en un narcotraficante o un jefe criminal, lo convierte en el arquitecto de un sistema de desaparición forzada a escala industrial. Un sistema donde la materia prima son jóvenes pobres, el proceso de producción es un campo de entrenamiento militar y el producto de desecho son cadáveres sin nombre enterrados en ranchos de Jalisco. Y ese sistema, según todas las investigaciones disponibles, operó durante años bajo su supervisión directa, con el conocimiento, al menos parcial, de El Mencho, y con la inacción,
durante ese mismo periodo, de las autoridades que ahora dicen estar persiguiéndolo. Empiezas a entender quién es este personaje. Empiezas a ver la magnitud de lo que opera detrás de la cortina del CJNG. Empiezas a dimensionar por qué lo que viene para México después de la muerte de El Mencho es potencialmente mucho peor de lo que ya vimos el 22 de febrero. Dale like si no lo has hecho. Y déjame una pregunta en los comentarios. ¿Tú sabías que esto existía? ¿Sabías que dentro de las estructuras del narcotráfico mexicano operan campos de entrenamiento con tasas de mortalidad del 80%? Porque la mayoría de los mexicanos no tiene idea de la magnitud de lo que funciona en las sombras de su propio país. Y ese desconocimiento, esa normalización del horror que ocurre detrás de las montañas de Jalisco es parte del problema. Es lo que permite que hombres como el Sapo operen durante 13 años sin consecuencias. Es lo que permite que el Rancho Izaguirre exista durante años antes de que alguien lo encuentre. Ahora, vamos con lo que conecta al Sapo directamente con la muerte de El Mencho, porque aquí es donde la historia deja de ser el perfil criminal de un hombre invisible y se convierte en una trama de traición, supervivencia y cálculo frío que tiene consecuencias reales para millones de personas. Todo lo que has escuchado hasta ahora, la estructura paramilitar, el Rancho Izaguirre, las escuelas de reclutamiento, los exguerrilleros, los drones, todo eso es el contexto que necesitas para entender lo que viene ahora. Según testimonios de dos fuentes internas del CJNG, publicados por el periodista Luis Chaparro en su programa Pie de Nota, y cuya cercanía con El Mencho fue verificada por el periodista a través de fotografías y contrastando ambas versiones de forma independiente, el Sapo habría sido quien entregó la ubicación de Oseguera Cervantes a las autoridades antes del operativo del 22 de febrero de 2026. Es decir, el hombre que El Mencho había designado como su heredero. El hombre que controlaba su ejército, el hombre al que dentro del cártel le decían el consentido del Señor, habría sido el que lo vendió. Una de las fuentes, identificada como secretario directo de El Mencho en Tapalpa, es decir, alguien que estaba en su círculo de confianza más inmediato, dijo a Chaparro: «Pensamos que fue el Sapo quien lo puso, pero no lo sabemos al 100%. La elección de palabras es significativa. Lo puso es la expresión que se usa dentro del narcotráfico para describir a alguien que delata, que entrega información sobre la ubicación o los movimientos de un objetivo. No es una acusación casual. Es una sentencia que, dentro de estas organizaciones, equivale a una condena a muerte». La otra fuente, un sicario que afirmó estar en las cabañas del Tapalpa Country Club durante el operativo, agregó un detalle que refuerza la sospecha con un nivel de especificidad inquietante. Dijo que el día del operativo, él había salido de las cabañas para llevar un recado a El Sapo. Lo encontró en Talpa de Allende, un municipio a cierta distancia de Tapalpa. Y ahí notó algo que lo puso en alerta. El Sapo y su gente se estaban equipando, poniéndose chalecos, preparando armas, organizándose. Yo lo conozco bien y se me hizo raro que se estaban equipando, como que ya sabían lo que pasaría, declaró a Chaparro. Piensa en lo que eso implica. Si esta fuente dice la verdad, el Sapo no estaba en las cabañas cuando cayó El Mencho. Estaba en otro punto geográfico, preparándose, anticipando lo que iba a ocurrir, como si supiera que las fuerzas federales iban a llegar a Tapalpa esa mañana, y se estaba posicionando no para defender a su jefe, sino para lo que vendría después, para el reacomodo, para la sucesión, para quedarse con los pedazos. Y el motivo de la supuesta traición, según estas mismas fuentes, tiene nombre y apellido: el Rancho Izaguirre. El hallazgo del rancho en marzo de 2025, con las prendas, los zapatos, los restos óseos y los testimonios de sobrevivientes, fue el detonador, porque ese hallazgo puso a El Sapo en una situación insostenible. De pronto, ya no era solo un jefe de plaza buscado por narcotráfico, que es un cargo con el que muchos líderes del narco han aprendido a convivir. Ahora estaba vinculado con desapariciones forzadas, con ejecuciones masivas de jóvenes reclutados con engaños, con un campo de exterminio donde los restos óseos estaban siendo examinados por peritos forenses.
Y ese tipo de cargo, en el contexto mexicano actual donde los colectivos de buscadores tienen una presencia pública y una fuerza moral que ningún gobierno puede ignorar, es una condena política antes de ser una condena legal. El Departamento del Tesoro lo designó explícitamente en junio de 2025, meses antes del operativo contra el Mencho. La FGR tenía la carpeta de investigación abierta desde diciembre de 2024 con testimonios directos de sobrevivientes que lo señalaban. La presión crecía desde ambos lados de la frontera. Y, según las fuentes internas del CJNG, Mendoza Gaitán tomó la decisión que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en México. Entregar a su propio jefe para que las autoridades dejaran de investigarlo por lo de Izaguirre. Comprar su tranquilidad con la cabeza más valiosa del crimen organizado en el continente. Lo hizo para que lo dejaran en paz por lo de Izaguirre, dijeron las fuentes a Chaparro. Así de simple, así de brutal, así de calculado. La vida del criminal más buscado del mundo a cambio de que lo dejaran seguir operando sus campos de reclutamiento en paz. La cabeza de El Mencho como moneda de pago para comprar impunidad por las desapariciones. Si esto es cierto, el Sapo no solo traicionó a su jefe, negoció con el Estado el derecho a seguir desapareciendo jóvenes. Si esto es verdad, y hay que subrayar con toda claridad que se trata de una versión no confirmada oficialmente, proveniente de fuentes con intereses propios dentro de una organización criminal que tiene motivos para fabricar narrativas de victimización, entonces el Sapo cometió el acto de traición más grande en la historia del CJNG. Un acto que, dentro de la lógica interna de estas organizaciones, es imperdonable, irredimible, castigable solo con la muerte. Vendió al hombre que lo nombró su heredero. Al hombre que, según un testigo protegido de la FGR identificado como Pisis, ex escolta personal de Mendoza Gaitán y excombatiente colombiano reclutado en 2019, había dicho explícitamente que cuando él no estuviera, el 090 se quedaría con todo, porque era el consentido del Señor, ha sabido manejarse dentro de este cártel. Al hombre que lo había convertido en el jefe militar más poderoso de la organización y le había dado carta blanca para construir un ejército propio. Y lo hizo, según esta versión, no por ambición de poder inmediata, sino por supervivencia pura, porque el rancho Izaguirre lo estaba hundiendo, porque los restos óseos de jóvenes reclutados con engaños, los zapatos apilados, las prendas de ropa, estaban siendo examinados por peritos forenses y por colectivos de madres buscadoras que no iban a detenerse hasta obtener respuestas. Porque el Departamento del Tesoro lo había señalado públicamente como responsable. Y porque, en su cálculo frío y despiadado, era preferible entregar la cabeza más valiosa del crimen organizado en el continente que enfrentar las consecuencias de lo que hizo en ese rancho con cientos de jóvenes que nunca volvieron a sus casas. Hay que ser muy precisos aquí con lo que se sabe y lo que no se sabe, porque la diferencia entre un hecho verificado y una sospecha no confirmada es la diferencia entre periodismo y especulación. Y este canal no hace especulación. La versión oficial del gobierno, presentada por el secretario de la Defensa Trevilla Trejo, por la presidenta Sheinbaum y complementada por Harfuch en Newsmax, atribuye la localización de El Mencho al seguimiento de una de sus parejas sentimentales y a inteligencia compartida con Estados Unidos. Trevilla describió una cadena de vigilancia que comenzó el 20 de febrero cuando detectaron al hombre de confianza de la pareja trasladándola a una cabaña en el fraccionamiento Tapalpa Country Club. Al día siguiente, la mujer salió, pero la inteligencia confirmó que el Mencho permanecía dentro y el 22 se ejecutó el operativo. La presidenta Sheinbaum rechazó cualquier narrativa de presión externa o participación directa estadounidense en el terreno. Y Harfuch complementó la historia con datos sobre 17 meses de trabajo de inteligencia acumulada y más de 180 operadores detenidos. En ningún momento la versión oficial menciona un informante interno del CJNG. En ningún momento se habla de una traición. En ningún momento el gobierno ha dicho públicamente que alguien desde dentro de la organización proporcionó datos sobre la ubicación específica de Oseguera Cervantes.
Todo se atribuye a inteligencia militar, vigilancia técnica y cooperación bilateral. Pero hay preguntas legítimas que surgen cuando contrastas la versión oficial con lo que dicen las fuentes internas. Primera, Harfuch dijo que en 17 meses se detuvo a más de 180 operadores del CJNG como parte de una limpieza del entorno criminal. Es razonable preguntarse si alguno de esos 180 detenidos proporcionó información que ayudó a cerrar el cerco sobre el Mencho. Los interrogatorios de detenidos de alto nivel son una fuente estándar de inteligencia operativa en cualquier estrategia contra el crimen organizado. ¿Se usó información de detenidos para ubicar al líder? Eso no sería traición en el sentido que le dan las fuentes internas. Sería inteligencia operativa. Pero la línea entre una cosa y otra en el mundo del narcotráfico es casi invisible. Segunda, si la localización del Mencho se debió exclusivamente al seguimiento de su pareja sentimental, como dice la versión oficial, ¿por qué el Sapo estaba equipándose en Talpa de Allende antes de que comenzara el operativo? ¿Cómo sabía que algo iba a pasar si la información sobre la ubicación del Mencho estaba restringida al más alto nivel de inteligencia militar? ¿Alguien le avisó? ¿O es que la historia de la pareja sentimental, siendo cierta, no es la historia completa? Tercera, la carpeta de investigación FEMDO, Feita Tajal 0001023-2024 incluye tanto a El Mencho como a El Sapo. Ambos figuran como objetivos. Sin embargo, el operativo se ejecutó exclusivamente contra El Mencho. El Sapo, que estaba a unas decenas de kilómetros de distancia, no fue tocado. ¿Las autoridades sabían dónde estaba el Sapo ese día? Si es así, ¿por qué no se actuó contra ambos objetivos simultáneamente? Y si no sabían dónde estaba, ¿cómo es que un sicario que estaba en las cabañas sí pudo ir a llevarle un recado? Estas preguntas no son acusaciones. Son agujeros en la narrativa oficial que las fuentes internas del CJNG llenan con su propia versión, que el Sapo proporcionó la información, que el gobierno lo dejó en paz a cambio y que todo fue un intercambio donde el Mencho fue la moneda de pago. Esa versión puede ser falsa, puede ser propaganda diseñada para sembrar desconfianza. Pero mientras el gobierno no responda a estas preguntas con transparencia, la versión del CJNG seguirá circulando. Y en un vacío de información, la versión que se repite es la que se convierte en verdad. Ahora, suscríbete, dale al hype y quédate, porque la parte final de esta historia es la que define lo que viene para México. Y lo que viene podría ser peor que lo que ya pasó. Porque el Sapo no es solo un sospechoso de traición dentro del CJNG. No es solo el arquitecto de un sistema de reclutamiento que funcionaba como fábrica de desapariciones. No es solo un fantasma que lleva 13 años sin ser capturado. Es, según la carpeta de investigación de la FGR, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según testigos protegidos, según analistas de seguridad de México y Estados Unidos, y según las propias fuentes internas del cártel, uno de los candidatos más fuertes para heredar el CJNG. Y eso crea una paradoja que no tiene solución pacífica. Porque si las fuentes internas tienen razón y el Sapo efectivamente traicionó a El Mencho, entonces el hombre que vendió al fundador del cártel, el hombre que entregó a su propio jefe para salvarse de las consecuencias del rancho Izaguirre, es ahora uno de los que compiten por quedarse con la organización que ese mismo fundador construyó durante más de una década. Piénsalo desde la perspectiva de los otros mandos del CJNG, desde la perspectiva de El 03, el hijastro de El Mencho, que creció dentro de la organización viendo a su padrastro como una figura de autoridad absoluta. Desde la perspectiva de los sicarios que le eran leales a Oseguera Cervantes personalmente, desde la perspectiva de las familias de los escoltas que murieron defendiendo a El Mencho en Tapalpa, ¿van a aceptar que el hombre que lo vendió se siente en su silla? Dentro de una organización criminal donde la lealtad es el valor supremo, donde la traición se castiga con la muerte, donde los narcocorridos celebran a los hombres que mueren por sus jefes y condenan a los que los venden, esa sospecha de traición es una sentencia pendiente de ejecución, no una sentencia judicial, una sentencia criminal, interna, silenciosa, pero inevitable. El secretario del Mencho que habló con Chaparro fue explícito sobre lo que se avecina.
Ahorita lo más seguro es que se venga algo feo. Y ese algo feo es el eufemismo más aterrador que puedes escuchar en boca de alguien que vive dentro de un cártel. Porque algo feo, en ese contexto, significa una guerra de exterminio entre facciones, una purga, un baño de sangre donde cada mando intenta eliminar a los otros antes de que lo eliminen a él. Y la disputa no es abstracta, tiene nombres, estructuras y territorios definidos. Vamos con cada candidato, porque entender quién es quién en esta sucesión es entender el mapa de la violencia que viene. Del lado opuesto de la balanza está Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el Pelón, el hijastro de El Mencho, el hombre que lleva el apellido político del fundador del cártel. Valencia González no es un mando cualquiera dentro del CJNG. Es el jefe del grupo élite, que es el brazo armado de mayor capacidad y prestigio dentro de la organización, una unidad de combate que funciona como la guardia pretoriana del cártel. Es el hombre sobre quien Estados Unidos mantiene una recompensa activa de $5 millones, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para Washington. Según documentos filtrados por Guacamaya Leaks, que son los archivos de inteligencia militar hackeados y expuestos públicamente en 2022, el 03 controla la región sureste de Jalisco, incluyendo municipios estratégicos como Mazamitla, Jilotlán, Tecalitlán y Tecaltitla. Su legitimidad dentro de la organización viene del vínculo familiar con el Mencho, no de la sangre biológica, sino de la sangre simbólica. Es el hijo político del fundador y en el mundo del narco eso pesa tanto como un ejército. El secretario del Mencho lo dijo así a Chaparro. Lo más seguro es que se quede el 03 porque el jardinero se va. Y si el 03 asume el mando y confirma que el sapo vendió a su padrastro, lo que sigue no es una transición de poder negociada. Es una guerra de exterminio. Hay un tercer nombre que complica todavía más el panorama sucesorio. Audías Flores Silva. El jardinero, un operador que hace honor a su apodo porque cultiva alianzas en silencio. Es un hombre de bajo perfil con influencia documentada en Michoacán, Jalisco y Nayarit y que desempeñó un rol estratégico crucial para el CJNG. Fue el encargado de negociar la alianza entre la organización de El Mencho y los chapitos del cártel de Sinaloa. Esa alianza, que según reportes de inteligencia incluía acuerdos sobre rutas de tránsito, distribución de mercados y apoyo logístico mutuo, fue una de las jugadas maestras que permitieron al CJNG consolidar su presencia nacional e internacional. El jardinero fue el arquitecto de ese puente. Pero según las fuentes internas consultadas por Chaparro, el jardinero nunca tuvo una relación de confianza profunda con el Mencho. Él no era muy amigo del M y al señor no le daba mucha confianza, explicaron, usando el M como referencia interna al líder caído. Y ahora, con la muerte de Oseguera Cervantes, el jardinero estaría distanciándose de la organización. Si el jardinero se va, no se va solo. Se lleva consigo la alianza con los chapitos. Y eso tiene implicaciones enormes para el equilibrio de poder entre los cárteles mexicanos, porque significa que el CJNG perdería su principal aliado estratégico justo en el momento de mayor vulnerabilidad. Y luego está Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, líder regional de la frontera entre Michoacán y Jalisco, cabeza de la facción conocida como Los Guerreros. Es un hombre con arraigo territorial profundo en una de las zonas más disputadas de México, donde el CJNG ha mantenido durante años una guerra abierta contra Cárteles Unidos y los Viagras. Su hijo, Rubén Guerrero Valadez, alias El Runo, fue reportado muerto el mismo día del operativo contra el Mencho, según la confirmación de la Fiscalía de Michoacán, que precisó que su funeral se realizó en Tanguato, es decir, el tío Laco perdió a su hijo el mismo día que cayó el Mencho. Eso le da una motivación personal que va más allá de la disputa por el poder. Y su ausencia de las listas de vigilancia de Estados Unidos genera una pregunta que nadie ha respondido. ¿Por qué Washington no lo tiene en la mira cuando todos los demás sucesores sí están señalados? Ricardo Ruiz Velasco, alias R, líder de uno de los brazos armados de élite del CJNG en Jalisco, aparece como un quinto nombre que algunos analistas agregan a la lista. Su perfil es menos público.
pero su control de células de combate en Jalisco lo convierte en un factor que no se puede ignorar en la ecuación sucesoria. 4 candidatos, 4 agendas, 4 estructuras armadas y una sospecha de traición que funciona como detonador para una guerra interna que podría hacer que la violencia del 22 de febrero parezca un ensayo general. El Sapo tiene la mayor fuerza militar. Las escuelas de reclutamiento, los exguerrilleros, los drones, las minas terrestres, los equipos de reacción inmediata, tiene la maquinaria de guerra, pero carga con la sospecha de traición y con la presión del Rancho Izaguirre. El 03 tiene la legitimidad de la sangre y el mando del grupo élite. Tiene $5 millones de recompensa sobre su cabeza, lo que significa que Estados Unidos lo considera un objetivo prioritario. Tiene la motivación emocional de vengar a su padrastro y tiene el respaldo simbólico de ser el heredero natural. El jardinero tiene la alianza con los chapitos y la inteligencia de operar en perfil bajo, pero carece de lealtad hacia la organización y podría simplemente irse, llevándose consigo las rutas y los contactos internacionales. Y el tío Laco tiene presencia en la frontera más disputada de México, pero acaba de perder a su hijo en el operativo, y su ausencia de las listas estadounidenses genera más preguntas que certezas. Si el Sapo efectivamente vendió a El Mencho, no puede esperar que los demás lo acepten como líder. Si el 03 decide vengar a su padrastro, tiene los recursos y la motivación para hacerlo. Si el jardinero se va, el CJNG pierde su puente con el cártel de Sinaloa en un momento donde necesita aliados, no deserciones. Y si el tío Laco juega su propia carta con respaldo local en Michoacán, la fractura se multiplica en una zona que ya de por sí es un polvorín. La fragmentación que los analistas predijeron ya está ocurriendo en el terreno, con sangre real, en múltiples frentes simultáneos. En Uruapan, Michoacán, el Congo, un presunto líder regional del CJNG, detenido el 2 de marzo, confirmó que tras la muerte de El Mencho, grupos antes aliados se voltearon. Los Viagras, que durante años mantuvieron una cooperación territorial con el CJNG como parte de Cárteles Unidos, rompieron la alianza apenas supieron que El Mencho estaba muerto. 10 personas murieron en Uruapan en una sola semana por enfrentamientos vinculados a la disputa territorial. 2 más resultaron heridas. Y eso es solo un municipio de un estado. En la frontera entre Michoacán y Jalisco, donde operan los guerreros del tío Laco, la tensión es máxima porque los grupos rivales ven una oportunidad histórica para recuperar territorio que el CJNG les había arrebatado. En Guanajuato, donde el 22 de febrero se registraron más de 70 ataques en 23 municipios durante la represalia por la muerte de El Mencho, las células locales del cártel enfrentan presión de organizaciones rivales envalentonadas por el vacío de liderazgo. En Colima, en Nayarit, en Zacatecas, las alianzas que El Mencho había construido personalmente durante una década están deshaciéndose porque ninguno de los sucesores tiene la autoridad, el carisma o el miedo que generaba Oseguera Cervantes. En Colombia, según reportes que todavía circulan como versión no confirmada en medios especializados, surgió un grupo autodenominado Mexicanos Nueva Generación, presuntamente compuesto por operadores del CJNG que se escindieron tras la caída del líder y que buscarían controlar de forma independiente las rutas de tránsito de drogas en territorio sudamericano. Si eso se confirma, significaría que la fragmentación no solo es interna y nacional, es internacional. El imperio que El Mencho construyó en más de 40 países, según datos de la DEA, estaría empezando a romperse también fuera de las fronteras mexicanas. Y todo esto ocurre a semanas de que México reciba al mundo para la Copa del Mundo 2026, con Guadalajara como una de las sedes principales, con Jalisco como epicentro de la violencia post-Mencho, con el Estadio Akron recibiendo partidos de selecciones internacionales, con millones de turistas llegando a una ciudad que hace menos de un mes vivió 250 narcobloqueos, incendios de vehículos, ataques a gasolineras y un pánico generalizado amplificado por imágenes falsas de inteligencia artificial. Harfuch se reunió con la FIFA y con autoridades de Jalisco y Nuevo León para discutir la seguridad del torneo.
El gobierno anunció casi 100,000 efectivos para blindar las sedes. Pero la pregunta que nadie le ha hecho públicamente al secretario de Seguridad es esta: ¿el sapo sigue libre en Jalisco mientras ustedes preparan el Mundial en Jalisco? El hombre que controla las escuelas de reclutamiento del CJNG, que tiene drones armados y minas terrestres, que tiene 50 escoltas profesionales, que tiene exguerrilleros sudamericanos en su nómina, ¿va a estar operando a kilómetros de un estadio lleno de familias de todo el mundo? Esa pregunta merece una respuesta. Y merece ser respondida antes de que lleguen los aficionados, no después. Y en medio de todo esto, el gobierno de México dice que tiene identificados a los 4 sucesores, que están bajo investigación, que la fase 2 de la estrategia de seguridad va tras la estructura financiera y legal del cártel. Harfuch lo dijo en Newsmax. Absolutamente, vamos a ir tras ellos. Prometió perseguir a los abogados, a los financieros, a los facilitadores. Viajó a Washington y se reunió con el director de la DEA. Proyectó fuerza y determinación ante las cámaras internacionales. Pero el sapo, el hombre que desde 2019 está en la lista negra de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el hombre que la FGR vincula directamente con desapariciones forzadas y ejecuciones masivas en el rancho Izaguirre, el hombre que fue designado por nombre y apellido por Washington como responsable de los centros de reclutamiento del CJNG, el hombre que fuentes internas del propio cártel señalan como el traidor que entregó a El Mencho, sigue libre, sigue operando, sigue controlando sus escuelas de reclutamiento, sigue moviéndose como un fantasma por Jalisco, Michoacán, Nayarit y Baja California, sigue comunicándose por intermediarios. Sigue rodeado de sus 50 escoltas armados, de El Chocolate, de El Meca con sus drones y sus minas terrestres. Sigue construyendo el ejército que, si nadie lo detiene, va a ser el que dicte las reglas del juego criminal en México durante la próxima década. ¿Por qué sigue libre? ¿Es porque las autoridades no lo encuentran? ¿Es porque hay un acuerdo tácito entre la inteligencia mexicana y el sapo, donde él proporcionó información sobre El Mencho a cambio de tiempo y espacio para operar? ¿Es porque, en la lógica de la inteligencia de Estado, un informante libre es más útil que un detenido? ¿O es simplemente porque el hombre es tan invisible, tan disciplinado en su paranoia operativa, que 13 años de búsqueda no han sido suficientes para encontrarlo? No tengo la respuesta. Ningún periodista la tiene hoy. Pero la pregunta necesita estar sobre la mesa pública. Necesita ser formulada directamente a Omar García Harfuch, que ha prometido ir tras la estructura completa del cártel. Necesita ser planteada a la presidenta Sheinbaum, que ha hablado de cero impunidad, y necesita ser respondida con hechos, no con promesas televisivas. Porque hay un dato final que cierra este rompecabezas con un nudo que nadie puede desatar sin admitir verdades incómodas. La orden de aprehensión que existía contra El Mencho desde el 2 de noviembre de 2025, la misma que se ejecutó en Tapalpa el 22 de febrero, incluía también el nombre de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán. Ambos aparecen en la misma carpeta de investigación de la FGR, la FED, FEMDO, Feitatajal 0001023-2024. Los dos estaban señalados por delincuencia organizada, tráfico de armas y trata de personas. El Mencho está muerto. El sapo está libre. Misma carpeta, mismos delitos, destinos completamente opuestos. Y nadie, absolutamente nadie en el gobierno de México ha explicado públicamente por qué uno fue perseguido hasta la muerte con helicópteros Black Hawk y fuerzas especiales y el otro sigue caminando por Jalisco como si no existiera una orden judicial con su nombre. Esa asimetría es la pregunta que define esta historia, y es la pregunta que debería quitarle el sueño a cualquier ciudadano que crea en el Estado de Derecho, porque no estamos hablando de un criminal menor que se escapó por un tecnicismo legal. Estamos hablando del hombre que, según la propia FGR, administraba campos de entrenamiento donde se ejecutaba al 80% de los reclutas. Del hombre que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado públicamente como responsable del rancho Izaguirre. Del hombre que fuentes internas del CJNG, verificadas periodísticamente, señalan como el traidor que entregó la ubicación de El Mencho.
del hombre que tiene un ejército propio con drones, minas terrestres y exguerrilleros colombianos. Y ese hombre, con una orden de aprehensión vigente, con sanciones internacionales activas, con testimonios en su contra dentro y fuera del cártel, sigue libre. Y no solo sigue libre, sigue siendo un candidato viable para heredar el cártel más poderoso de México. Sigue controlando las escuelas de reclutamiento que alimentan de combatientes a la organización. Sigue moviéndose por Jalisco, Michoacán, Nayarit y Baja California con la misma invisibilidad que lo ha protegido durante 13 años. Sigue comunicándose por intermediarios, sin teléfono, sin rastro digital, sin fotografía conocida. Es un fantasma con un ejército. Y hasta que alguien lo capture, ese fantasma va a seguir definiendo el rumbo del crimen organizado en México. Hay una última reflexión que quiero dejarte antes de cerrar. Porque todo lo que has escuchado en este video, el perfil de El Sapo, el Rancho Izaguirre, la traición, la sucesión, la fragmentación, no es solo una historia sobre un criminal. Es una historia sobre las decisiones que toma un Estado cuando tiene que elegir entre capturar a todos los objetivos o negociar con algunos para capturar a otros. Es una historia sobre las prioridades de la inteligencia de seguridad. ¿Vale más la cabeza de El Mencho que la impunidad de El Sapo? ¿Es aceptable dejar libre a un hombre vinculado con desapariciones forzadas si la información que proporciona permite eliminar al objetivo número 1? ¿Dónde está la línea ética entre la estrategia y la complicidad? Estas no son preguntas retóricas. Son las preguntas que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, la Presidencia de la República y las agencias de inteligencia de Estados Unidos están respondiendo en este momento con sus acciones. Porque cada día que El Sapo sigue libre es una respuesta. Cada semana que pasa sin que se ejecute la orden de aprehensión que tiene su nombre es una respuesta. Y cada operativo que se anuncia contra el CJNG que no lo incluye como objetivo prioritario es una respuesta. La pregunta es si esa respuesta te parece aceptable. Si crees que la caída de El Mencho justifica la libertad de El Sapo, si aceptas que el Estado negocie con los monstruos para capturar a otros monstruos, o si crees que la cero impunidad que Harfuch prometió en Newsmax debería aplicarse a todos por igual, sin importar quién haya proporcionado qué información a quién. Esa es la pregunta de fondo, y solo tú puedes responderla. Si este video te abrió los ojos sobre quién es el hombre que está detrás de la cortina del CJNG, si te dio información que no habías visto reunida en ningún otro lado, si te ayudó a entender por qué lo que viene para México puede ser más peligroso que lo que ya pasó, dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que necesite saber quién es El Sapo y qué representa para el futuro de este país. Y si estás en el celular, dale al hype, justo al lado del like. Cada interacción empuja este contenido hacia más personas que necesitan esta información antes de que sea demasiado tarde para hacer las preguntas correctas. Te dejo con la pregunta que define esta historia. Si El Sapo vendió a su propio jefe para salvarse del Rancho Izaguirre, ¿qué le va a hacer a México cuando tenga todo el poder? Dímelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.